tardes a todos los participantes de esta unidad curricular, habilidades cognitivas. Mi nombre es Kevin Samir Parra. Eh, Marisela, ¿cómo está? Veo que está conectada. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto saludarla y que esté Igual, presente aquí. ¿Qué carrera es usted? Disculpe. contaduría. Ok, este, no sé si han visto que el plan de evaluación y los contenidos que se han subido en la plataforma ya se subieron, creo que todas las actividades, a excepción del cuestionario, que es el último módulo. Sí, señor, vi que estaba la actividad uno y la actividad 2. Ok, este, ya para ver si tengo aquí el plan de evaluación. Ya. ¿Usted vio el plan de evaluación? Vi que la unidad uno era el desarrollo de la inteligencia. Ok, ya para ver si lo tengo acá. Ujú. Ajá, ya. Bien, si quiere compartimos el plan de evaluación a lo último o ahorita, como prefiere. Perfecto, como usted me diga. Ok, este, ¿tuvo alguna duda o algo por el estilo? Pues no, como tal no. Vi que, o sea, usted en la unidad uno nos dijo que nos iba a hablar sobre el cerebro y su funcionamiento, los hábitos de la inteligencia, el enfoque fisiológico. Sí, este, ahí estaba la primera clase subida. No me di cuenta real. Ok, bien, entonces empecemos con la primera clase donde vamos a ver las unidades uno y 2, que es el desarrollo de la inteligencia y la observación como técnica. Bien, aquí en la pantalla pueden ver mi número telefónico y mi correo electrónico. Por si tienen alguna duda, comentario, sugerencia, me las pueden hacer llegar. Ya, Perfecto, ya voy a anotar el número de teléfono. ok. 654-5544. Bueno, Marisela, ¿qué piensa usted de las habilidades cognitivas y qué idea tiene más o menos de esta materia? Pues en realidad nunca he visto esta materia como tal. Es primera vez que la voy a cursar. Ok, este, ¿qué piensa acerca de ella? O sea, ¿qué concepción o qué idea tiene acerca de lo que ha podido ver del plan de evaluación y de la materia? De cómo se describe el cerebro, su funcionamiento, eh, cómo está enfocado. Ok, bien, el cerebro y su funcionamiento. El tema del cerebro, del estudio del sistema nervioso como tal, el sistema nervioso central, científicamente empieza de una manera ardua y profunda durante el siglo XX. Sin embargo, hay unos antecedentes históricos que vale la pena acotar. Eh, Viene por lo menos, hay un médico, no sé si lo ha escuchado, que se llama Hipócrates. No, no lo he escuchado. Ok, este, digamos que Hipócrates fue el padre de la medicina, en un sentido histórico, en un sentido tradicional. Digamos que el enfoque médico en- y también el enfoque psicológico parte de una postura realista, una postura filosófica que se llama el realismo. El realismo es la corriente que afirma que la existencia material, la realidad material,
tiene una predominancia sobre y es independiente del sujeto que la piensa. Bien, entonces, ¿dónde surge el pensamiento? ¿Cómo surge aquello que en nosotros son las emociones, que en nosotros vienen a ser las percepciones? Eh, si bien en un periodo muy antiguo filosófico era atribuido a una propiedad inmaterial que era el alma, hubo pensadores como Almeón de Crotona o también Hipócrates que empezaron a ver que había una postular, mejor dicho, que había una relación entre el cerebro como el órgano principal y aquello que llamamos las sensaciones, el pensamiento y también la vida emocional. Por lo menos Almeón de Crotona fue uno de los primeros en diseccionar cadáveres y hacer una correlación del sistema nervioso y el nervio óptico con la visión a través del lóbulo occipital que se encuentra conectado al nervio óptico. Entonces él empieza a hacer sus estudios rudimentarios acerca de este tema. Entonces vemos que desde la antigüedad hay una fuerte posición por el tema material y dónde residen nuestros procesos mentales que no son observables. Entonces tenemos como tal el cerebro como su máximo paradigma. Entonces el cerebro es la parte más grande del encéfalo. Es el órgano principal que junto con la médula espinal conforman el sistema nervioso central. El cerebro está encargado del centro de recolección y de distribución de todos los impulsos sensitivos y motores, y es la sede de elaboración de todas las funciones psíquicas. Esto meramente es un enfoque, digamos, científico, tanto de la psicología como de la neurología principalmente. Bien, a partir de él se desarrollan todas nuestras habilidades cognitivas, como el lenguaje, la personalidad, las sensaciones, la visión, el equilibrio. eh, digamos que todo, también nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje tienen relación con este órgano central. Hay un autor que se llama Brodmann. Brodmann hizo un estudio sobre cada área del cerebro y empezó a ver cuál área controlaba las partes del cuerpo, cuál tenía relación con la personalidad, cuáles eran las áreas del lenguaje, el área de la audición, el área del olfato. Sería muy interesante que también investigaran acerca de ello. Bueno, la estructura evolutiva del cerebro. Desde un punto de vista evolutivo, es posible visualizar al encéfalo como compuesto por tres estratos concéntricos, como lo ven en la imagen. Está por un lado el núcleo central, aquí abajo, que es el primitivo de los procesos ligados a la sobrevivencia. Eh, es decir, procesos como la respiración, el metabolismo, la regulación de las glándulas endocrinas, el mantenimiento de la homeostasis, es decir, el equilibrio del cuerpo, para asegurar en él una temperatura corporal normal. También una concentración salina estándar en la sangre y la regulación de los estados cardíacos y de la presión arterial, digamos, regulares. En esta parte se encuentra también el cerebelo, que es el encargado del equilibrio y de este, digámoslo así como es llamado, el cerebro reptil. Tenemos también el hipotálamo. El hipotálamo también está implicado en la elaboración de las emociones, bien, en las sensaciones del dolor y el placer, y en las mujeres también controla el ciclo menstrual. Y aquí lo tenemos, el hipotálamo. Eh, por su parte tenemos el cerebro arcaico o paleoencéfalo.
que está aquí en el segundo estrato y se refiere a la actividad secuencial. Es decir, ¿cómo decirlo? Regula las actividades como la alimentación, el acoplamiento, la necesidad de huida, digamos, de esta, eh, como de secuencias temporales más o menos amplias, como señales de peligros, están relacionadas con esta área. Y tenemos como tal el nuevo cerebelo, que son los procesos mentales superiores, que está totalmente desarrollado en el Homo sapiens, que está la corteza cerebral, que se divide en dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. Bien, este, este es el neoencéfalo y controla los pensamientos, tiene que ver con el aprendizaje, la discriminación o la distinción de cualidades, la elección tiene que ver con la voluntad y con los aspectos más o menos estereotipados del comportamiento. Por su parte, la médula espinal, que es la continuación aquí, en la parte de aquí abajo, del cerebelo hacia abajo, es todo lo que está en relación con la transmisión de impulsos eléctricos que van desde los músculos y los vasos sanguíneos y las glándulas a través de los nervios que están constituidos a raíz de ella. Es decir, envía impulsos eléctricos a la neocorteza, al cerebelo, al hipotálamo, o sea, el neocortex y viceversa. También la neocortex pueden enviarse impulsos a la médula y a los otros miembros del cuerpo, como la sensación y demás, que están regulados también por el sistema nervioso autónomo, sí, y el sistema nervioso periférico. Tenemos aquí la constitución del cerebro, el lóbulo frontal, el parietal, el temporal y el occipital. Y aquí tenemos las divisiones con sus respectivos colores. El lóbulo frontal se desarrolla de manera gradual durante el primer año y permite funciones de orden superior, tales como el discurso, el razonamiento, el constructo de la personalidad. Bien, el lóbulo temporal ayuda a la audición y el lenguaje, regula el olfato, los procesos de memoria y los procesos emocionales, mientras que el parietal recibe las sensaciones táctiles y la información espacial que facilita la coordinación ojo-mano. Esto se conoce también como el homúnculo de Penfield, que si mal no recuerdo, el área 3 en las áreas estudiadas por Brockman, que tiene que ver con el movimiento y el desarrollo motor grueso y fino, este famoso homúnculo motor. Y el lóbulo occipital, que se encuentra en la parte posterior de la cabeza y procesa la información visual. Bien. Ámbitos de la inteligencia. Aquí tenemos la imagen de Howard Gardner, un psicólogo norteamericano que hizo aportes en el área de la psicología educativa y define la inteligencia como el conjunto de capacidades que nos permiten resolver problemas o fabricar productos valiosos en nuestra cultura. Y él va a postular una serie de inteligencias, que son las famosas inteligencias múltiples. Tenemos por lo menos la inteligencia lógica matemática. Esto está, digamos que clásicamente relacionada también con la neocortez y con sus dos hemisferios. La inteligencia lógica matemática tiene que ver con el hemisferio izquierdo y este tipo de inteligencia es la que usamos para resolver problemas de lógica y matemáticas. Por lo menos en la unidad 4 vamos a ver ciertos problemas lógicos que son súper sencillos en realidad. O sea, es cómo nosotros razonamos qué es un juicio, qué es un razonamiento y qué no lo es. Es decir, vamos a distinguir las funciones del lenguaje. Por lo tanto, las habilidades cognitivas también requieren, si bien de todas las inteligencias, esta también es
es principal. Entonces, este tipo de aptitudes o habilidades las suelen tener los lógicos, los científicos, los físicos, químicos, matemáticos, porque se refiere a una capacidad de abstracción. Se abstraen conceptos del mundo externo y lo llevan incluso a fórmulas. No sé, un ejemplo paradigmático es Albert Einstein, por ejemplo. Esta inteligencia se corresponde con el modo de pensamiento del hemisferio lógico, que es el izquierdo, y con lo que nuestra cultura ha considerado siempre como la única inteligencia. Es gracioso porque generalmente el sistema educativo está como, eh, o bueno, antiguamente estaba muy centrado en evaluar solamente un tipo de inteligencia, que era como la inteligencia también de la memoria, de resolver los problemas clásicos de matemáticas o este tipo de habilidades. Está por su parte la inteligencia lingüística, que es la que tienen los escritores, los poetas y los buenos redactores, y utiliza ambos hemisferios. Eh, digamos que un método asociado a esta inteligencia viene a ser la dialéctica y también la retórica, que son, digamos, métodos filosóficos. La retórica tiene que ver con el embellecimiento de un discurso, mientras que la dialéctica con el diálogo racional que va a abordar un tema en contraposición con otro tema para dar un esclarecimiento. Tenemos por su parte la inteligencia espacial, que consiste en una forma, en formar un modelo mental eh, que sea capaz de captar el mundo en tres dimensiones. Es la inteligencia que tienen los marineros, los ingenieros, los cirujanos, los escultores, los arquitectos o los decoradores generalmente. Pero incluso, o sea, estacionar un carro ya implica el uso de esta inteligencia. Bien, se refiere a una inteligencia pragmática. Por su parte, la inteligencia musical es naturalmente, perdón, ajá, la inteligencia musical es la de los cantantes, los compositores, también los músicos, los bailarines, es decir, aquellas personas que pueden sincronizar la melodía con sus movimientos. Hay una captación natural como este proceso auditivo muy desarrollado en estas personas. También hay estilos de aprendizajes eh, que, digamos, se toman en cuenta en el ámbito de la educación. Está el auditivo, que desarrolla esta inteligencia, el kinestésico, que tiene que ver incluso con la inteligencia anterior, y el visual, que es la captación de las representaciones del mundo externo. Tenemos también la inteligencia, bueno, aquí está corporal o kinestésica, que es la capacidad de utilizar el propio cuerpo para realizar actividades o resolver problemas. Y es la inteligencia propia de los deportistas, los artesanos, los cirujanos y los bailarines. La inteligencia intrapersonal es la que nos permite entendernos a nosotros mismos. Es esa capacidad de introspección. La introspección como tal es un método que tiene en cuenta, digamos, los siguientes elementos: las imágenes, las sensaciones y las emociones. Entonces, una persona que sea muy intrapersonal puede llegar incluso a ser, eh, carecer de inteligencia interpersonal, porque vive muy ensimismado, o diría Freud, la libido se retrotrae a sí mismo. Mientras que la inteligencia interpersonal nos permite entender a los demás y la solemos encontrar en los buenos vendedores, en los políticos, en los profesores o en los terapeutas. Estas inteligencias pues tienen una relación también estrecha. Está también la inteligencia naturalista, que es la que usamos cuando observamos y estudiamos la naturaleza. Es la que demuestran los biólogos o los botánicos. Digamos que esos son ejemplos paradigmáticos. Por su parte, tenemos las técnicas para mejorar el aprendizaje efectivo. Por cierto, Marisela, ¿cuál inteligencia cree usted que tiene más desarrollada o con cuál se siente más identificada, mejor dicho? En mi momento, pues a mí me gusta la parte musical.
como tal. O sea, creo que no, ahorita no sé cómo explicarme, pero siento que es una de las maneras en las que nosotros podemos oír, interpretar cualquier tipo de música que nos guste, o sea, en mi sentido, ¿sí? A mí Exacto. personalmente, pues, me gusta mucho la música. Y fíjese que es importante aclarar esto, porque dentro de su discurso usted misma habla de que puede interpretar las melodías, puede hallar nuevos sentidos, incluso a través de la música. Entonces hay que tener muy presente que las inteligencias, eh, o esta teoría de las inteligencias múltiples, no son aisladas, sino que todas se interconectan entre sí y necesitan una de la otra. Por eso los procesos educativos o incluso en el ámbito laboral, eh, hay que tener esto en cuenta. O sea, ver cuáles son las necesidades y las fortalezas y las debilidades de las personas en cuestión para poder hacer una intervención y un plan más o menos adecuado para esas necesidades, para fortalecer y poder estimular los otros tipos de inteligencia, porque todo está muy interconectado entre sí. Bien, Exacto, exacto. Por eso, pues digo que voy en ese ramo porque, pues, digámoslo así, que para obtener una buena inteligencia o para poder estudiar, para poder hacer cualquier tipo de cosa, pues necesitamos oír, ¿sí? Necesitamos para tener un mejor conocimiento. exacto. Bien, ahora vamos a ver las técnicas para mejorar el aprendizaje efectivo. ¿Qué se entiende por esto? Las técnicas para el aprendizaje están estrechamente relacionadas a los estilos de aprendizaje personal, que son visual, auditivo y kinestésico. Y son las actividades que se realizan de manera constante y práctico para generar un aprendizaje significativo, algo que pueda aportarme no solo conocimientos, sino también, incluso diría, hasta una vida deseable. Bien, entonces tenemos aquí entre las técnicas, como tal, vienen a ser estos elementos, como por ejemplo la transferencia de conocimientos, cómo se transfieren ciertos saberes. Esto incluso podría ser problemático porque de qué forma se transmiten los conceptos, cuál es el mejor modo de hacerlos llegar. Puede ser incluso a través de un video musical, a través de una película, a través de un libro o una charla. Entonces, esto se refiere precisamente al modo en cómo se transmiten y cómo se le habla, desde qué posición se le habla a las otras personas, a través de la lógica, el discurso, pueden ser medios o vehículos para transportar ciertas ideas o ciertos conocimientos. Por lo menos la transferencia de conocimientos como tal está muy relacionado con la cultura, es algo que nos atraviesa desde antes incluso, digamos, de nacer, o sea, ya estamos atravesados por esquemas de implicación de nuestra familia que a su vez está subsumida al sistema cultural y político. Entonces, también en eso se transmiten conocimientos, o más que todo, modos de hacer, modos de saber hacer, que viene a ser un saber práctico. Entonces tenemos también la motivación. La motivación está muy ligada a las emociones. Generalmente, para que una persona aprenda, le tiene que generar como ciertas emociones para que pueda activarse y motivarse. Y esto tiene a su vez relación con la atención y la concentración. Y por supuesto también con qué quiero yo aprender digamos, de aquello que se me presenta. Por eso le hacía la pregunta al principio, ¿qué piensa de la materia? Porque fíjese que habilidades cognitivas casi no da chance para este tipo de cuestiones, pues, sino que es algo más que todo como lógico. ¿Sí me explico? Ajá, tenemos también las estrategias de recolección y selección de información, como puede ser las encuestas, las entrevistas, las observaciones, son estrategias de, de recolectar información.
También tenemos los esquemas, mapas conceptuales, mapas mentales, cuadros comparativos y explicativos. O también la capacidad de síntesis del resumen. Por eso les mandé a hacer en la actividad 2 los papers, que apelan a la capacidad abstractiva y de resumen que tiene cada estudiante. Y por último tenemos el repaso. Hay un material en la plataforma muy bueno sobre este tema, que son los enfoques psicológicos del aprendizaje. Según las corrientes que se hablan allí, o sea, qué concepción se tiene para cada escuela psicológica de aprendizaje y de enseñanza. Bien, en ese material van a encontrar todo esta temática de una manera mucho más amplia y desarrollada. Por lo menos el conductismo se refiere, el aprendizaje se referiría al cambio de comportamiento o a la modificación relativamente permanente de una conducta que desde luego es observable de una persona o incluso un animal, fruto de la experiencia. Las condiciones básicas para que se produzca un aprendizaje según esta corriente, digamos a muy a grosso modo, por supuesto, serían una ocasión o situación donde se dé la conducta, es decir, un ambiente propicio. Segundo, la emisión de la conducta, que sería la respuesta. Y tercero, las consecuencias de la misma y sus efectos dentro del ambiente. Entonces, en este sentido, el aprendizaje sería un resultado del reforzamiento. Bien, entonces esta corriente opera a partir de estímulos discriminativos y de respuestas. Mientras que la enseñanza es concebida como una instrucción verbal, también un modelamiento, la demostración o el descubrimiento. Utilizaría más o menos esos conceptos para implementar tácticas para transmitir conocimientos en ese sentido y modificar una conducta. Está por su parte el cognoscitivismo, que el aprendizaje sería el resultado de un proceso sistemático, complejo y organizado que tiene como propósito la reestructuración cualitativa de los esquemas, las ideas, las percepciones y los conceptos en las cuales la persona percibe tanto a sí misma como a su alrededor. Eh, Esta corriente distingue tres tipos de aprendizaje, que es el aprendizaje significativo, el repetitivo, que es el de la memoria, y por descubrimiento, que apela un poco a la investigación. Eh, cada- em, la enseñanza em, para esta corriente debe estar encaminada a promover la capacidad de aprendizaje de los estudiantes, perfeccionando estrategias que promueven la adquisición de los conocimientos relevantes y que les sean retenidos a largo plazo. Es algo cognitivo, es algo más de aspectos de memoria, de poder operar con conceptos. Por su parte tenemos el humanismo. Eh, la concepción del humanista en el proceso de enseñanza va a ser más bien la de una transformación del self o del sí mismo. Entonces se basaría en la premisa de la libertad, de la autodeterminación y de la reflexión. Y este aprendizaje suele ser, digamos, autoiniciado. Ya dice que se cerrará en 10 minutos. Ya, perdón, disculpe. Uy, no sé qué pasaría. Si se llega a cerrar, la volvería a reactivar. Bien. Perfecto, no hay problema. Ok, ya. Bueno, tenemos como tal el psicoanálisis, que digamos que el proceso de aprendizaje apelaría un poco más bien a la motivación inconsciente y al deseo que viene a ser aquello de lo que carezco y que tiene que ver con aspectos dinámicos en los cuales yo me desenvuelvo. Es decir, ¿por qué yo tengo la pareja que tengo? ¿Por qué tengo los amigos que tengo?
Yo creo que en este sentido un abogado podría preguntarse por qué la gente se separa. O sea, es como una pregunta más del sentido común. Cuando la pregunta, digamos, del psicoanálisis es más bien, ¿por qué carajo la gente se une? O sea, es algo que uno no sabe incluso responder así, porque es algo que está atravesado por motivaciones inconscientes dentro de la personalidad. Eh, entonces, digamos que el aprendizaje está más vinculado con el deseo, que es inconsciente, que está como tal el motor de toda dialéctica posible o de toda conducta posible, pues. La teoría sociocultural de Vygotsky se estudia muchísimo en educación y que tiene que ver con el desarrollo de la zona proximal, donde el docente, el padre o educador en general es como el andamiaje básico que le permite, y junto con el ambiente, le permite desarrollar al niño sus potencialidades y sus capacidades. En este sentido, el docente no debe ser nunca como el que le haga todo, o un padre el que le haga todo al niño, porque de fondo lo está atrofiando, está impidiendo que el niño pueda valerse por sí mismo. Y esto pues va a tener consecuencias en la vida adulta. Y por último, la teoría genética. eh, Habrían dos tipos de aprendizaje para esta teoría. El aprendizaje en un sentido del desarrollo y el aprendizaje en un sentido, digamos, estricto o clásico de informaciones puntuales o el aprendizaje propiamente dicho, muy similar a como lo toma el cognoscitivismo. Eh, Bien, podemos pasar a la siguiente lámina, que es la unidad 2. La unidad 2 se refiere a la observación. Bien, estos serían métodos de estudiar la conducta humana o animal en un contexto, sea controlado o sea natural, como puede ser un aspecto de laboratorio o algo por el estilo. Los objetivos de la observación son observar cualidades no cuantificables, que no sean, digamos, que no pasen por este proceso de la nomenclatura o de la abstracción eh, medible cuantitativamente, sino cualitativamente, como actitudes, las reacciones, el lenguaje corporal, los pensamientos verbalizados, lo que se dice, y las conductas propiamente, lo que yo hago, por lo menos agarrar el teléfono, tomar agua o este tipo de conductas normales. Todo esto son procesos observables. Aquí tenemos un cuadro sinóptico de la observación, que se caracteriza por ser, como ya vimos, cualitativa, intencionada, selectiva, descriptiva e interpretativa. Siempre va a estar intencionada en función de un marco teórico. Va a ser selectiva en función de lo que el investigador quiera ver. Va a ser descriptiva porque va a describir el fenómeno. Y va a estar, desde luego, sujeta a una interpretación bajo un modelo teórico determinado. Sistemática. Pues sus tipos son sistemática, no sistemática, la observación directa, la observación indirecta, la observación participante y la no participante. La sistemática se basa en la observación de comportamientos que el sujeto adopta en un determinado momento, tiempo, acción y variables controladas, como por lo menos el experimento del perro de Pavlov. Es algo que era sistemático y podía controlar las variables y hacer como tal intervenciones como dentro de un laboratorio. La no sistemática es aquella que inicialmente no tiene guía, es decir, el observador no sabe lo que va a observar o no existe un plan de observación. Por ejemplo, la observación natural de un docente a sus estudiantes dentro del aula, en un primer encuentro, por ejemplo. Sin embargo, puede tener una semiestructura. La observación directa consiste en observar el objeto de estudio dentro de una situación particular. Esto se hace sin intervenir ni alterar el ambiente en el que el objeto se encuentre o se desenvuelva. Por ejemplo, la observación del psicólogo en una entrevista psicológica a un cliente o dentro del ámbito laboral, el psicólogo puede observar sin intervenir directamente o sin influir, digamos, directamente sobre esa conducta. La observación indirecta se basa en los datos recolectados por otros investigadores y registrados en libros, documentos, grabaciones, videos, artículos, periódicos, fotos, entre otros. Por lo menos, o sea, tenemos aquí la observación
de la fiscalía. Un fiscal se va a basar en este tipo de información y de observación, porque va a llegar ante él una serie de materiales que van a ser presuntos y él tiene que investigarlos y corroborarlos si son ciertos o falsos. Este tipo de observación se da en esos ámbitos. En ámbitos judiciales se suele dar. La observación participante, aquí el observador forma parte del campo de acción de la terapia y condiciona los fenómenos que él mismo va a registrar. El observador es a la vez actor de lo que está observando. Él puede intervenir. Están como, por ejemplo, los estudios antropológicos por lo menos Erickson, que fue a estas tribus de indígenas norteamericanas, intervino, compartió con ellos, él hizo un registro de eso. Y está la observación no participante, que no hay relación directa con el fenómeno, por lo que es una acción neutra donde el observador se mantiene al margen o de forma pasiva, limitándose a realizar descripción del fenómeno. Por ejemplo, la observación fenomenológica. Esto es algo más de un método específico de la filosofía, resulta de hacer una epogé o poner entre paréntesis y luego hacer las reducciones fenomenológicas de la esencia del objeto, es decir, quitar lo accidental para quedarse con lo esencial. Esto es más que todo un proceso abstractivo. Y por último tenemos las referencias de esta clase. Está en la plataforma. Bien, vamos a compartir el plan de Lazo si nos da tiempo. O no sé si tienen alguna duda o lo dejamos hasta aquí. ¿Qué piensa? Estuve leyendo ahorita por medio de la computadora y pues vi que la unidad uno va a ser evaluada por por un Infografía. mapa Ah, y conceptual, mapa conceptual y una infografía. exacto, sí señor. La fecha de entrega me está diciendo que es el día 18, ¿sí? Ujú. Ese mapa conceptual y esa infografía se va a realizar por medio de lo que vimos en esta clase. Y lo que ustedes investiguen, por supuesto. Ah, claro, por supuesto. Sí, señor, pero, o sea, los puntos a tratar fueron los de esta clase, ¿sí? Exacto. Lo que estaba leyendo aquí me dice, el mapa conceptual debe ser con los puntos principalmente sobre la funcionalidad de la observación y sus tipos, ¿sí? Ajá. Y el complemento de su investigación personal. Exacto. Ok, perfecto. ¿Qué se lleva a esta clase, Marisela? Pues la importancia pues del cerebro, que con él es lo más grande, pues nosotros nos dirigimos mediante el enfoque como tal, de lo que yo piense, de lo que yo vaya a hablar, de lo que yo vaya a escuchar, todo es por medio de él. Ok. ¿Alguna sugerencia, algún comentario? No, ninguno. Ok. Entonces nos vemos el próximo encuentro, ¿bien? Perfecto. Bueno, éxitos y feliz día. Gracias, igualmente. Bueno, pues.